En los dominios invisibles donde las energías del universo se entrelazan con el destino de los seres humanos, Sagitario emerge como un guerrero de fuego sagrado, un arquero celestial nacido bajo la protección de Júpiter, el gran expansor de la conciencia. Allí donde las sombras intentan extender sus raíces, surge la figura indomable de este signo, portando un arco forjado con la sabiduría de las estrellas y flechas alimentadas por la verdad. Las artes oscuras prosperan en la ignorancia, en el miedo, en las cadenas invisibles que aprisionan la mente y el espíritu. Su poder se fortalece cuando la esperanza se extingue y cuando las personas olvidan quiénes son realmente. Sin embargo, Sagitario representa exactamente lo contrario. Es la búsqueda eterna de conocimiento, la aventura hacia horizontes desconocidos y la necesidad irrefrenable de descubrir la luz escondida detrás de cada misterio. Cuando las fuerzas oscuras intentan sembrar dudas, Sagitario responde con visión. Cuando buscan imponer límites, responde con libertad. Cuando intentan ocultar la verdad bajo capas de engaño, el arquero apunta directamente al corazón de la ilusión. Su naturaleza no tolera las prisiones mentales ni las manipulaciones del espíritu, porque fue creado para explorar, comprender y trascender. Las antiguas tradiciones astrológicas describen a Sagitario como el centauro que une la fuerza instintiva de la Tierra con la conciencia elevada del cielo. Esta dualidad le permite detectar las trampas que otros no perciben. Las artes oscuras suelen disfrazarse de poder fácil, de promesas rápidas o de caminos aparentemente seguros. Pero Sagitario posee una intuición orientada hacia el crecimiento auténtico y reconoce que todo conocimiento verdadero exige evolución, valentía y expansión interior. Bajo la influencia de Júpiter, cada batalla contra las sombras se convierte en una oportunidad para adquirir mayor sabiduría. Donde otros observan obstáculos, Sagitario encuentra lecciones. Donde otros ven derrotas, encuentra experiencias que fortalecen el espíritu. Esta capacidad transforma al arquero en un enemigo formidable para cualquier fuerza que intente alimentar el miedo, porque sabe que incluso en la noche más oscura existe una enseñanza capaz de iluminar el camino. Las artes oscuras intentan dividir, aislar y debilitar. Sagitario, en cambio, une culturas, ideas y conocimientos. Es el viajero que cruza fronteras físicas y espirituales, llevando consigo la antorcha de la comprensión. Su energía rechaza el fanatismo y combate la estrechez mental, dos de las armas favoritas de las fuerzas sombrías. Cada nueva verdad descubierta por Sagitario actúa como una flecha luminosa atravesando la niebla de la confusión. Existe además un fuego sagrado en el corazón sagitariano que las sombras no pueden extinguir. Es el fuego de la fe. No una fe ciega, sino una confianza profunda en que el universo posee un propósito superior. Esta convicción se convierte en una armadura espiritual frente a cualquier intento de manipulación energética o emocional. Mientras otros podrían sucumbir al desaliento, Sagitario continúa avanzando, guiado por la certeza de que siempre existe un horizonte más allá de la tormenta. En las grandes guerras invisibles del alma, el arquero no lucha únicamente por sí mismo. Lucha por la libertad del pensamiento, por la expansión de la conciencia y por el derecho de cada espíritu a descubrir su propio camino. Su misión consiste en recordar que ningún poder oscuro es eterno y que toda sombra desaparece cuando una luz suficientemente intensa se manifiesta. Por eso, cuando las artes oscuras levantan sus fortalezas de temor, Sagitario aparece en la distancia, apuntando su arco hacia el cielo. Sus flechas no están hechas de metal ni de fuego común. Están forjadas con optimismo, conocimiento, valentía y verdad. Cada disparo rompe una cadena invisible. Cada avance conquista un territorio de conciencia. Cada victoria demuestra que la expansión del espíritu siempre supera las limitaciones impuestas por la oscuridad. Y así continúa la leyenda del arquero celestial, recorriendo los senderos infinitos del cosmos. Allí donde surgen sombras que pretenden dominar la voluntad, Sagitario responde con la fuerza de su naturaleza indomable. Porque su destino no es esconderse de la oscuridad, sino atravesarla. No es temer a lo desconocido, sino explorarlo. No es servir a las sombras, sino convertirse en la luz que las derrota. Existe un aspecto del combate de Sagitario contra las artes oscuras que permanece oculto incluso para muchos conocedores de la astrología, su extraordinaria capacidad para mantener viva la llama del significado. Las fuerzas sombrías no solo buscan provocar miedo, también intentan vaciar la existencia de propósito. Pretenden convencer al espíritu de que el esfuerzo carece de sentido, que la búsqueda de la verdad es inútil y que los sueños están destinados a extinguirse. Sin embargo, Sagitario es el guardián de la gran visión.
Gobernado por Júpiter, posee una afinidad natural con los ideales elevados, las causas nobles y las metas que trascienden el interés inmediato. Allí donde las sombras siembran el vacío, el arquero siembra sentido. Su energía recuerda que cada experiencia, incluso la más difícil, puede convertirse en parte de un viaje mayor de aprendizaje y evolución. Por esta razón, las artes oscuras se encuentran especialmente difícil doblegar a Sagitario durante largos periodos. Su naturaleza es capaz de levantarse después de las caídas más profundas porque en su interior existe una brújula espiritual que siempre apunta hacia nuevos horizontes. Cuando un camino desaparece, imagina otro. Cuando una puerta se cierra, descubre una ruta inesperada. Su poder no reside únicamente en resistir las tinieblas, sino en transformarlas en combustible para seguir avanzando. También existe una relación especial entre Sagitario y el fuego sagrado de la inspiración. Las antiguas tradiciones asociaban este signo con las llamas que iluminaban los templos y los lugares de conocimiento. Las artes oscuras temen la inspiración porque una mente inspirada se vuelve difícil de controlar. Quien posee ideales elevados, sed de aprendizaje y deseo de expansión desarrolla una fuerza interior que no depende de las circunstancias externas. Por ello, Sagitario suele representar la figura del explorador espiritual que se adentra en regiones desconocidas del pensamiento. Se siente atraído por la filosofía, la sabiduría ancestral y las grandes preguntas de la existencia. Cada nuevo descubrimiento amplía su conciencia y fortalece su armadura contra la manipulación y el engaño. Las sombras prosperan en los espacios cerrados y en las ideas rígidas. Sagitario, en cambio, abre ventanas hacia lo infinito. Existe además un componente profético en su energía. El arquero apunta sus flechas hacia la distancia porque vive orientado hacia el futuro. Posee una capacidad innata para percibir posibilidades que otros todavía no pueden imaginar. Mientras las artes oscuras intentan encadenar al espíritu al pasado, al resentimiento o al miedo de lo que pueda venir, Sagitario dirige la mirada hacia lo que aún puede construirse. En esta actitud reside una de sus mayores armas místicas. La esperanza consciente posee un inmenso poder transformador. No se trata de ignorar la presencia de las sombras ni de negar las dificultades, sino de afirmar que ningún invierno espiritual es permanente. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para conquistar territorios interiores y para expandir la propia comprensión de la vida. Las artes oscuras también intentan debilitar la confianza en la verdad. Difunden confusión, contradicciones y apariencias engañosas. Frente a ello, Sagitario desarrolla un impulso permanente hacia la sinceridad. Puede equivocarse, puede recorrer caminos complejos y puede atravesar momentos de incertidumbre, pero siempre termina regresando a la necesidad de comprender lo que es auténtico. La mentira prolongada resulta incompatible con su esencia. En el plano simbólico, el centauro representa la unión entre el instinto y la conciencia superior. Esta integración convierte a Sagitario en un puente entre dos mundos. Comprende las pasiones humanas, reconoce las debilidades y sabe que las sombras existen en toda experiencia de crecimiento. Pero también conoce la dirección del cielo y se niega a permanecer atrapado en la parte más densa de la existencia. Por eso, en las grandes epopeyas invisibles del alma, Sagitario no aparece como un guerrero que destruye la oscuridad mediante la violencia, sino como un portador de antorchas que atraviesa los territorios de la incertidumbre abriendo caminos hacia la expansión de la conciencia. Su verdadera victoria consiste en demostrar que la libertad interior es más poderosa que cualquier cadena, que el conocimiento es más fuerte que la ignorancia y que el espíritu que continúa buscando horizontes jamás será derrotado por las sombras. Y mientras las fuerzas oscuras levantan nuevas murallas de temor y desaliento, el arquero de fuego sigue avanzando bajo el inmenso firmamento estrellado. Su arco permanece tenso, su mirada fija en el horizonte y su espíritu orientado hacia las alturas, porque su destino eterno es recordar que la luz del conocimiento siempre encuentra la manera de atravesar la noche. Hay una dimensión aún más profunda en la relación entre Sagitario y las fuerzas de la oscuridad, su conexión con el territorio del espíritu indomable. Las artes oscuras no solo intentan generar miedo o confusión, también procuran apagar la capacidad de maravillarse ante la existencia. Su influencia se vuelve más poderosa cuando el alma deja de sentir asombro, cuando el cielo pierde su misterio y cuando la vida se reduce a una sucesión de obligaciones sin trascendencia. Pero Sagitario nació bajo el signo de la búsqueda perpetua. Contempla el universo como un mapa infinito lleno de secretos por descubrir. Esta capacidad de asombro constituye una forma de poder espiritual extraordinario.
Mientras las sombras pretenden encerrar la conciencia en espacios reducidos, el arquero siente la llamada de los horizontes lejanos y experimenta un impulso casi sagrado hacia lo desconocido. En términos astrológicos, Sagitario representa la 9ª etapa del viaje zodiacal, el momento en que la conciencia abandona los límites de lo inmediato para buscar una comprensión más elevada de la realidad. No se conforma con las apariencias ni con las respuestas superficiales. Su naturaleza exige ir más allá de los velos y penetrar en el significado oculto de las cosas. Precisamente por eso las artes oscuras encuentran en este signo un adversario difícil de dominar, ya que su esencia consiste en atravesar las barreras que otros aceptan como definitivas. En las antiguas tradiciones simbólicas, el arquero era también el guardián de los caminos sagrados. No permanecía inmóvil en fortalezas de piedra. Su reino era el movimiento, el viaje y la exploración. Esta característica posee una dimensión profundamente espiritual. Las sombras suelen consolidarse en los lugares donde la energía se estanca. El resentimiento inmóvil, el temor prolongado y la desesperanza repetida generan territorios interiores donde las fuerzas sombrías pueden arraigarse. Sagitario, por el contrario, pone todo en movimiento. Su energía impulsa a continuar el viaje, a aprender algo nuevo, a contemplar nuevos paisajes y a permitir que la conciencia siga expandiéndose. Por ello, el arquero de fuego simboliza una fuerza de renovación permanente. Incluso después de las pruebas más exigentes, algo en su interior se niega a permanecer en las ruinas. Posee un impulso natural hacia la reconstrucción. Allí donde otros solo perciben finales, Sagitario comienza a divisar nuevas posibilidades. En la noche más oscura, ya está buscando el primer destello del amanecer. Existe también una relación particular entre este signo y la confianza en el destino. No se trata de una aceptación pasiva de los acontecimientos, sino de la convicción de que el universo es más vasto que cualquier dificultad presente. Esta perspectiva permite que Sagitario contemple las crisis como capítulos de una historia más grande. Las artes oscuras intentan convencer al espíritu de que cada derrota es definitiva. El arquero responde recordando que toda travesía está compuesta de innumerables etapas y que ningún obstáculo posee la autoridad para definir el desenlace de la aventura. En un plano más profundo, Sagitario se convierte en el protector de la llama interior que impulsa a la humanidad a superarse. Las grandes exploraciones, los descubrimientos de nuevos conocimientos y la necesidad de trascender las limitaciones nacen de una energía semejante a la de este signo. Las sombras temen esta fuerza porque cada expansión de la conciencia debilita las cadenas de la ignorancia. El centauro, mitad humano y mitad criatura de la naturaleza, recuerda además que el verdadero poder no surge de negar los propios impulsos, sino de dirigirlos hacia un propósito superior. Las artes oscuras buscan que las pasiones se conviertan en instrumentos de destrucción, codicia o dominio. Sagitario, en cambio, toma la intensidad del fuego interior y la orienta hacia el aprendizaje, la libertad y la elevación espiritual. Por eso su figura aparece siempre mirando hacia la distancia. No dirige su atención a las sombras que quedan atrás ni permanece cautivo de las derrotas pasadas. Sus ojos buscan las montañas aún no escaladas, los secretos aún no revelados y las verdades que esperan ser descubiertas más allá del horizonte visible. Y mientras la oscuridad intenta extender su reino sobre las tierras del espíritu, el arquero celestial continúa su marcha a través de los senderos estelares. Lleva consigo la memoria de todos los amaneceres que siguieron a las noches más largas y la certeza de que el conocimiento, la esperanza y la expansión de la conciencia constituyen fuerzas capaces de atravesar cualquier tiniebla. Porque el destino eterno de Sagitario es avanzar, aprender y elevarse, convirtiendo cada paso del viaje en una victoria de la luz sobre las sombras. En la gran cartografía del cielo existe un misterio que pocas veces se explora al hablar de Sagitario y su enfrentamiento con las artes oscuras, su extraordinaria relación con el fuego de la conciencia superior. Como signo de fuego mutable, su energía no permanece estática ni se consume en sí misma. Se desplaza, se transforma y se expande constantemente. Es una llama viajera, un fuego destinado a encender antorchas en territorios desconocidos. Las artes oscuras, por el contrario, tienden a inmovilizar. Buscan que la energía espiritual se estanque, que el pensamiento se vuelva rígido y que la percepción quede atrapada en círculos de temor y repetición. Pero Sagitario posee una naturaleza incompatible con el encierro. Cada vez que una sombra intenta construir muros a su alrededor, algo en su interior comienza a buscar puertas, senderos y nuevas posibilidades. Esta capacidad de renovación permanente constituye una de sus defensas más profundas.
En los antiguos símbolos astrológicos, la flecha de Sagitario nunca apunta hacia abajo. Siempre se dirige hacia las alturas o hacia la distancia. Este detalle encierra una enseñanza épica. El arquero puede atravesar dificultades, desilusiones y momentos de incertidumbre, pero su esencia jamás renuncia a la elevación. Incluso cuando desciende a los valles más oscuros de la experiencia humana, conserva la memoria de las montañas que todavía debe conquistar. Las artes oscuras intentan debilitar precisamente esa memoria espiritual. Procuran que el alma olvide su capacidad de crecimiento y se identifique únicamente con sus heridas. Sin embargo, la energía sagitariana posee una extraordinaria habilidad para recordar que el ser humano es más grande que cualquier derrota temporal. Su visión se extiende más allá de las circunstancias inmediatas y alcanza posibilidades que todavía no han tomado forma. Por ello, Sagitario es también el guardián de la confianza en el porvenir. No porque ignore los peligros o desconozca las pruebas de la existencia, sino porque percibe el tiempo como un territorio abierto. Donde las sombras observan finales, el arquero contempla comienzos. Donde otros ven límites infranqueables, él intuye caminos aún invisibles. Existe además una relación particular entre este signo y el poder de la palabra. Desde una perspectiva simbólica, Sagitario está vinculado con la transmisión del conocimiento, las enseñanzas y las grandes verdades que inspiran a generaciones enteras. Las artes oscuras suelen emplear las palabras para confundir, dividir o sembrar desesperanza. Sagitario utiliza la palabra como instrumento de expansión y despertar. Cada idea capaz de ampliar la conciencia se convierte en una flecha luminosa lanzada contra la ignorancia. También posee una afinidad especial con la búsqueda de leyes universales. Su espíritu desea comprender los principios que gobiernan la vida, el sentido de la justicia y el propósito oculto de las experiencias humanas. Esta inclinación lo convierte en un viajero filosófico que jamás se conforma con respuestas superficiales. Las sombras encuentran dificultades para dominar a quien mantiene vivo el deseo de comprender, porque la búsqueda sincera del conocimiento termina iluminando los rincones más oscuros de la percepción. En su dimensión más elevada, Sagitario se convierte en el peregrino de las estrellas. Cada experiencia se transforma en un capítulo de una aventura espiritual mucho más extensa. Los fracasos se convierten en lecciones. Los obstáculos se convierten en pruebas iniciáticas. Las pérdidas se convierten en oportunidades para descubrir fortalezas que permanecían ocultas. Esta capacidad de otorgar significado a las pruebas representa otra de sus armas contra las fuerzas sombrías. Las artes oscuras intentan presentar el sufrimiento como un callejón sin salida. Sagitario responde transformando las dificultades en escalones hacia una comprensión más amplia de la existencia. De esta manera, incluso las experiencias más complejas terminan alimentando el crecimiento de su espíritu. El arquero de fuego comprende además que la verdadera libertad no consiste únicamente en recorrer grandes distancias. La auténtica libertad nace cuando la conciencia se vuelve tan amplia que ninguna sombra consigue reducirla. Es entonces cuando las cadenas del miedo, la duda y el desánimo comienzan a romperse. Por eso, en las grandes batallas invisibles del universo, Sagitario aparece como una figura en constante movimiento, atravesando desiertos de incertidumbre, ascendiendo montañas de sabiduría y cruzando cielos interiores que otros ni siquiera sospechan que existen. Porta en su mirada el reflejo de horizontes infinitos y en su corazón la convicción de que todo viaje auténtico conduce hacia una expansión mayor de la luz. Y mientras las artes oscuras intentan apagar las antorchas del espíritu, el arquero continúa avanzando entre las estrellas, elevando su flecha hacia regiones cada vez más altas de la conciencia, porque su misión eterna es demostrar que ninguna sombra puede aprisionar a un alma nacida para explorar el infinito. Existe todavía otro aspecto en la batalla de Sagitario contra las artes oscuras, su relación con la soberanía del espíritu. En las profundidades de la tradición astrológica, este signo representa la conciencia que ha comenzado a comprender que ninguna fuerza externa puede gobernar completamente el territorio interior de un ser despierto. Las sombras buscan conquistar la voluntad, dirigir los pensamientos y reducir la visión del futuro. Sagitario se revela de manera natural contra cualquier intento de dominación de la conciencia. Su elemento, el fuego, no es un fuego de permanencia ni de posesión. Es un fuego de expansión. Se parece a las llamas que iluminan el camino de los viajeros en medio de la noche o a las antorchas que permiten descubrir antiguos senderos olvidados. Por ello, la energía sagitariana posee una afinidad especial con las revelaciones y los despertares interiores.
Allí donde la oscuridad pretende mantener los secretos del crecimiento ocultos bajo capas de temor y resignación, el arquero enciende nuevas luces y continúa avanzando. En un plano simbólico, las artes oscuras pueden ser entendidas como todas aquellas fuerzas que intentan reducir la amplitud del alma humana. Son las voces interiores que afirman que ya no existen posibilidades, que el horizonte ha terminado y que el futuro solo repetirá las limitaciones del presente. Pero Sagitario encarna el principio contrario. Representa la certeza de que siempre existe un territorio desconocido más allá de las fronteras visibles. Por esta razón, el arquero de fuego mantiene una relación sagrada con la esperanza. No se trata de una esperanza ingenua ni de una confianza sin fundamento. Es una fuerza espiritual nacida de la experiencia de haber atravesado numerosas pruebas y haber descubierto que, después de cada noche, el cielo vuelve a llenarse de estrellas. Esta memoria de la renovación convierte a Sagitario en un signo difícil de derrotar en el plano del espíritu. Existe además un aspecto iniciático en su viaje. El camino sagitariano no consiste únicamente en adquirir conocimientos. Consiste en transformarse a través de ellos. Cada verdad descubierta modifica la conciencia y amplía la percepción de la realidad. Las artes oscuras temen profundamente este proceso porque un ser que expande su comprensión se vuelve menos manipulable y más capaz de distinguir entre la apariencia y la esencia. El símbolo de la flecha también encierra una enseñanza profunda. Una flecha solo puede alcanzar grandes distancias cuando ha sido tensada con suficiente fuerza. De manera semejante, las pruebas y desafíos de la existencia pueden convertirse en la tensión necesaria para impulsar al espíritu hacia niveles superiores de comprensión. Lo que para las sombras debía convertirse en derrota, en Sagitario termina convirtiéndose en impulso. Esta capacidad de transmutación constituye una de las mayores expresiones de su poder. El arquero no niega la existencia de la oscuridad. Reconoce que las pruebas forman parte del viaje y que los senderos más elevados suelen atravesar regiones de incertidumbre. Sin embargo, se niega a permanecer cautivo en ellas. Cada experiencia difícil es integrada en su crecimiento y convertida en sabiduría. También existe en Sagitario una profunda conexión con el sentido de la misión. Su energía siente que la vida posee un propósito mayor que la simple supervivencia. Percibe que cada ser humano está llamado a descubrir algo, aprender algo y transmitir algo valioso al mundo. Las artes oscuras intentan debilitar esta percepción, convenciendo al espíritu de que carece de importancia o de dirección. Pero el arquero conserva la intuición de que cada existencia forma parte de una inmensa epopeya cósmica. Por ello, en las grandes narraciones simbólicas, Sagitario aparece frecuentemente cruzando desiertos, atravesando montañas y contemplando cielos infinitos. Cada paisaje representa una etapa de la evolución interior. El desierto simboliza los periodos de soledad y búsqueda. La montaña representa el esfuerzo necesario para alcanzar perspectivas más elevadas. El firmamento estrellado simboliza las infinitas posibilidades que todavía permanecen inexploradas. Las artes oscuras intentan persuadir al alma de que permanezca inmóvil ante estos desafíos. Sagitario, por el contrario, convierte el movimiento en una forma de resistencia espiritual. Avanzar, aprender, descubrir y elevar la conciencia se convierten en actos de victoria sobre las fuerzas de la limitación. Así, el arquero de fuego continúa recorriendo los caminos del universo invisible con la mirada fija en los horizontes que aún no han sido conquistados. Lleva en su interior la certeza de que el espíritu humano posee una capacidad inagotable para crecer y renacer. Mientras las sombras construyen murallas, Sagitario busca puertas. Mientras las tinieblas levantan fronteras, él descubre nuevos caminos. Y mientras la oscuridad intenta reducir el tamaño de los sueños, el arquero eleva su flecha hacia las estrellas y recuerda que el destino de su fuego sagrado es expandirse sin límites a través del infinito. Hay todavía una dimensión poco explorada en la relación de Sagitario con las artes oscuras, su condición de custodio de los umbrales. En el lenguaje simbólico de la astrología, este signo representa a quien se encuentra permanentemente ante una puerta que conduce hacia una realidad más amplia. Nunca permanece demasiado tiempo en un mismo nivel de comprensión. Siempre existe una montaña más elevada, una verdad más profunda o un horizonte más lejano esperando ser descubierto. Las artes oscuras perciben estos umbrales como una amenaza. Su influencia se fortalece cuando el ser humano deja de evolucionar, cuando se acostumbra a las limitaciones y acepta como definitivo lo que solo constituye una etapa transitoria de su viaje. Sagitario, sin embargo,
posee un impulso interior que le impide permanecer encerrado en cualquier prisión del pensamiento o del espíritu. Su fuego mutable es el fuego de la transición y de la conquista de nuevos territorios de conciencia. Por ello, el arquero del zodiaco guarda una estrecha relación con la iniciación. Cada experiencia importante de su camino se asemeja a un rito de paso. Cada desafío le exige abandonar una antigua versión de sí mismo y avanzar hacia otra más sabia y más amplia. Las sombras intentan persuadirlo de que permanezca aferrado a lo conocido, incluso cuando ese territorio ya no permite crecer. Pero la esencia sagitariana sabe que la vida es un viaje de permanente expansión. En este proceso aparece uno de sus dones más extraordinarios, la capacidad de convertir la incertidumbre en aventura. Las artes oscuras se alimentan del miedo ante lo desconocido. Necesitan que el espíritu contemple el futuro como una amenaza. Sagitario, por el contrario, contempla el misterio como una invitación. Lo que otros perciben como vacío o riesgo, él lo experimenta como la posibilidad de descubrir nuevas riquezas del alma. Por esta razón, la energía de este signo está vinculada con los grandes exploradores, los buscadores de sabiduría y todos aquellos que se atreven a cruzar fronteras físicas, intelectuales y espirituales. Su batalla contra las sombras no se libra únicamente en el campo de las emociones o de las ideas. También se desarrolla en el territorio de las posibilidades humanas. Cada vez que una persona se atreve a aprender algo nuevo, a superar una antigua limitación o a contemplar la vida desde una perspectiva más elevada, el fuego sagitariano se encuentra en acción. Existe también una poderosa relación entre Sagitario y la confianza en la abundancia del universo. Júpiter, su regente, simboliza la expansión y la generosidad de la existencia. Las artes oscuras intentan convencer al alma de que vive en un mundo de escasez, donde las oportunidades son pocas y donde los sueños deben reducirse para sobrevivir. Sagitario se opone a esta percepción porque intuye que el universo es inmensamente más amplio de lo que alcanzan a percibir los sentidos inmediatos. Esta confianza no implica ignorar las dificultades ni negar la existencia de las pruebas. Significa comprender que la realidad contiene recursos, caminos y posibilidades que muchas veces permanecen invisibles hasta que el espíritu decide seguir avanzando. El arquero enseña que existen puertas que solo aparecen ante quienes continúan caminando. También existe en este signo una singular relación con la alegría espiritual. Las sombras prosperan en ambientes de amargura prolongada, pesimismo permanente y pérdida del entusiasmo. Sagitario posee la extraordinaria capacidad de preservar un fuego de entusiasmo incluso después de atravesar experiencias complejas. Su alegría no es superficial. Nace de la profunda intuición de que la vida conserva secretos maravillosos que todavía esperan ser descubiertos. En las antiguas imágenes simbólicas, el centauro aparece galopando con fuerza mientras mantiene el arco elevado. Esta representación encierra un mensaje de enorme poder. La mitad animal simboliza la energía vital, el impulso y la capacidad de avanzar. La mitad humana representa la conciencia que busca significado y trascendencia. El arco elevado indica que todas las fuerzas de la existencia pueden orientarse hacia un propósito superior. Las artes oscuras intentan separar estas dimensiones. Procuran que los impulsos se vuelvan destructivos y que la conciencia se desconecte de su aspiración más elevada. Sagitario realiza el movimiento contrario. Reúne las energías dispersas del alma y las dirige hacia una meta luminosa. Convierte el deseo en aprendizaje, la inquietud en exploración y la incertidumbre en crecimiento. Por ello, el arquero de fuego aparece en las grandes epopeyas espirituales como el eterno caminante de las estrellas. No combate las sombras únicamente para vencerlas, sino para atravesarlas y descubrir lo que existe más allá de ellas. Su verdadera victoria consiste en demostrar que cada límite puede convertirse en un umbral y que toda noche, por extensa que parezca, termina revelando nuevos cielos. Así continúa avanzando por los senderos invisibles del universo, con el arco tensado y la mirada fija en horizontes que aún no han sido alcanzados, recordando que el destino más profundo del espíritu no es permanecer inmóvil ante la oscuridad, sino atravesarla y seguir expandiéndose hacia el infinito. En los niveles más profundos del simbolismo astrológico, Sagitario no solo aparece como el arquero que atraviesa las sombras, sino también como el portador de una llama ancestral, la capacidad de conservar la amplitud del espíritu cuando todo alrededor parece estrecharse. Las artes oscuras trabajan silenciosamente para reducir el campo de visión de la conciencia. Intentan convencer al alma de que el mundo es más pequeño de lo que realmente es, que las posibilidades son escasas y que los límites presentes constituyen fronteras definitivas.
Pero el fuego de Sagitario se opone a toda forma de reducción espiritual. Existe en este signo una relación íntima con la inmensidad. Por ello, las grandes extensiones del cielo, los caminos interminables y los horizontes que parecen no tener fin se convierten en símbolos de su naturaleza interior. El arquero necesita espacios amplios porque su conciencia está diseñada para crecer. Cada nueva experiencia, cada idea descubierta y cada aprendizaje adquirido representan la conquista de un nuevo territorio del alma. Las artes oscuras temen especialmente esta expansión porque un espíritu amplio resulta difícil de aprisionar. Quien ha aprendido a contemplar la vida desde perspectivas elevadas deja de ser esclavo de las pequeñas derrotas y de los temores pasajeros. La mirada de Sagitario se extiende más allá de las circunstancias inmediatas y percibe que la existencia posee dimensiones infinitamente más vastas de lo que los ojos pueden abarcar. Por esta razón, el arquero desarrolla una extraordinaria capacidad de resiliencia espiritual. Puede atravesar periodos de incertidumbre, enfrentar desilusiones o recorrer senderos de soledad, pero conserva en lo más profundo de sí una certeza silenciosa: el viaje continúa. Esta convicción actúa como una fuerza protectora. Las sombras intentan presentar cada dificultad como un final, mientras Sagitario las interpreta como una transición hacia una etapa diferente de la aventura. Existe también una conexión profunda entre este signo y el acto de elevar la mirada. En muchas tradiciones espirituales, levantar la vista hacia el firmamento simboliza la capacidad de recordar que la realidad trasciende las preocupaciones inmediatas. Sagitario posee este impulso de manera natural. Cuando la oscuridad intenta concentrar toda la atención en el miedo y la limitación, el arquero vuelve los ojos hacia las estrellas y recuerda que forma parte de un universo inmensamente mayor. En este gesto simbólico reside una de sus mayores fortalezas. Las artes oscuras prosperan en la sensación de aislamiento. Pretenden que el alma se sienta separada del significado, de la esperanza y de la inmensidad de la existencia. Sagitario, por el contrario, mantiene viva la percepción de pertenecer a algo más grande. Esta conexión con la amplitud cósmica alimenta su entusiasmo y le permite seguir avanzando incluso en medio de los periodos más complejos. También existe en este signo una relación particular con el poder de la inspiración repentina. A menudo, las grandes ideas, las comprensiones profundas y las intuiciones transformadoras aparecen en su conciencia como destellos de luz. Estas revelaciones representan mucho más que simples pensamientos. Son momentos en los que el horizonte interior se expande de manera súbita y el espíritu descubre posibilidades que antes permanecían ocultas. Las sombras intentan impedir precisamente estos despertares de conciencia. Saben que cada nueva comprensión debilita su influencia. Una mente que ha descubierto una verdad superior ya no puede regresar completamente a la estrechez anterior. Una vez que el espíritu ha contemplado una montaña lejana, resulta imposible convencerlo de que el mundo termina en la colina más cercana. Por ello, Sagitario se convierte en el guardián de la visión trascendente. Su misión no consiste únicamente en avanzar por los caminos del conocimiento, sino también en recordar que el crecimiento es una de las leyes más profundas de la existencia. Todo en el universo se expande, evoluciona y se transforma. El alma humana participa de este mismo movimiento. En las grandes epopeyas invisibles, el arquero aparece cabalgando entre paisajes inmensos mientras sostiene el arco dirigido hacia las alturas. No se mueve por simple inquietud ni por el deseo de escapar. Avanza porque comprende que la vida es una invitación permanente a superar fronteras interiores. Cada horizonte alcanzado revela otro más distante. Cada verdad descubierta conduce hacia misterios todavía mayores. Y mientras las artes oscuras levantan murallas de resignación y desaliento, Sagitario continúa su viaje estelar con la misma determinación que anima al fuego a elevarse hacia el cielo. Su espíritu recuerda que la conciencia nació para expandirse, que ningún límite visible constituye el final del camino y que las estrellas existen para señalar que siempre hay algo más allá de la noche. Su victoria más grande consiste en no dejar de avanzar jamás y en mantener encendida la certeza de que el universo continúa abriendo nuevos horizontes para quien conserva la valentía de buscarlos. Existe una dimensión aún más profunda en la lucha de Sagitario contra las artes oscuras, su vínculo con el principio de la expansión de la conciencia a través de la prueba. En la gran rueda zodiacal, cada signo enfrenta desafíos particulares, pero Sagitario posee una singularidad extraordinaria. Cuanto más vasto parece el desierto que debe atravesar, mayor se vuelve su capacidad para descubrir recursos espirituales que ignoraba poseer. Las artes oscuras buscan convencer al alma de que las dificultades son señales de derrota.
Intentan transformar los periodos de incertidumbre en cárceles mentales donde la imaginación deja de funcionar y la esperanza se reduce hasta convertirse en un débil resplandor. Sin embargo, la naturaleza del arquero responde de manera diferente. Cada prueba se convierte en una convocatoria silenciosa para ampliar la visión y elevar la comprensión de la vida. Por esta razón, Sagitario mantiene una relación especial con la sabiduría obtenida en el camino. No es un conocimiento encerrado en libros ni limitado a conceptos abstractos. Es una sabiduría adquirida al atravesar montañas, cruzar desiertos interiores y contemplar amaneceres después de largas noches de búsqueda. Las artes oscuras temen esta clase de aprendizaje porque produce una fortaleza que no depende de circunstancias externas. Existe además un profundo simbolismo en el hecho de que Sagitario sea un signo mutable. La mutabilidad representa la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Las sombras suelen intentar quebrar al espíritu mediante cambios inesperados, alteraciones del rumbo o la pérdida de antiguas seguridades. Pero el arquero lleva en su propia naturaleza el arte de la transformación. Comprende que el movimiento es parte de la existencia y que la evolución exige abandonar constantemente antiguos límites. Por ello, donde otros podrían percibir caos, Sagitario descubre transición. Donde otros solo encuentran incertidumbre, percibe el inicio de una nueva etapa del viaje. Su energía enseña que la vida no es un territorio inmóvil, sino una inmensa corriente de experiencias destinada a expandir la conciencia. También existe una relación poco mencionada entre Sagitario y la capacidad de preservar la nobleza del espíritu. Las artes oscuras intentan endurecer el corazón, sembrar cinismo y convencer al alma de que los ideales elevados son inútiles. El arquero se resiste a esa influencia porque posee una afinidad natural con los grandes principios. Conserva el deseo de aprender, de comprender y de buscar significados que trasciendan las limitaciones del momento presente. En esta perseverancia de los ideales reside uno de sus poderes más luminosos. La oscuridad encuentra dificultades para gobernar a quien mantiene encendida la llama de un propósito superior. Cada ideal noble se convierte en una estrella de orientación. Cada sueño elevado se transforma en una señal que indica la dirección del viaje. Existe asimismo una profunda relación entre Sagitario y el valor de la confianza interior. El arquero comprende que hay momentos en los que ningún mapa parece suficiente y ninguna respuesta resulta definitiva. Es precisamente entonces cuando se vuelve imprescindible una fuerza más profunda, la capacidad de seguir avanzando aun cuando el camino no se encuentra completamente iluminado. Las artes oscuras procuran aprovechar esos momentos de incertidumbre para instalar el desaliento. Pero Sagitario posee un impulso casi sagrado hacia la exploración. Su espíritu intuye que existen realidades que solo se revelan a quienes continúan caminando. Cada paso dado en medio de la duda amplía el territorio de la experiencia y fortalece la capacidad de confiar en la propia evolución. En el simbolismo antiguo, la flecha representa también la dirección de la intención. Una vez lanzada, no puede regresar al arco. De igual modo, el crecimiento de la conciencia posee un carácter irreversible. Quien ha descubierto una verdad más amplia ya no puede volver a contemplar la existencia exactamente de la misma manera. Las sombras temen este proceso porque cada expansión interior reduce su capacidad de influir sobre el espíritu. Por ello, Sagitario aparece en las grandes epopeyas celestes como un viajero que jamás deja de aprender. No busca únicamente alcanzar destinos externos. Su verdadera travesía se desarrolla en el interior de la conciencia. Cada experiencia le permite descubrir nuevas facetas de sí mismo y nuevas dimensiones del universo. Mientras las artes oscuras construyen fortalezas de resignación y desaliento, el arquero continúa avanzando con la certeza de que toda frontera es provisional. Ningún horizonte constituye el final del camino y ninguna noche posee la autoridad para apagar el fuego de un espíritu nacido para la expansión. Así, el centauro de fuego prosigue su marcha bajo la inmensidad del firmamento. Su arco permanece elevado hacia las estrellas, no como un gesto de desafío vacío, sino como la expresión de una verdad profunda: el destino de la conciencia es crecer, aprender y elevarse continuamente. Allí donde las sombras levantan límites, Sagitario descubre puertas. Allí donde otros contemplan finales, él percibe el comienzo de una nueva expedición del alma hacia regiones todavía inexploradas del infinito.